¿Qué tal? Muy buenas noches. Sea usted bienvenido al análisis de las noticias. Un gusto acompañarles y, por supuesto, presentar este análisis con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches. Gracias, Sandy Monroy. Aquí estamos listos precisamente para una noche más completamente en vivo, como lo hacemos siempre acá en TN23 para servirle a usted en A la Medida. Y es que fíjate que nuestro primer tema no deja de ser un tema dramático, Sandy, porque cada vez son más los migrantes que tratan de emigrar sin compañía hacia Estados Unidos con todos esos riesgos que esto representa. Así es que vamos a comenzar entonces con nuestro primer análisis. Niñas migrantes, los retos y también los peligros que deben enfrentar. ¿Qué pasa con los padres de familia? Veamos todos estos puntos en nuestro primer tema. En lo que va del año, la Casa del Migrante ha atendido a alrededor de 150 menores migrantes que viajaban no acompañados con rumbo a Estados Unidos. Bueno, la Casa del Migrante, los misioneros de San Carlos Escalabrinianos, estamos atendiendo un 5% de niños que se encuentran de paso hacia México para llegar a Estados Unidos, que son de Honduras y El Salvador. Y sabemos que la región norte de Centroamérica es aquella que tiene el mayor número de niños, niñas y adolescentes que viajan acompañados y solos también en la frontera México y Estados Unidos. De ese 5%, padre, que usted nos menciona, más o menos ¿qué cantidad tenemos global de las que ustedes han atendido hasta el momento en este 2021? Bueno, tenemos prácticamente cerca de 3,000 personas que hemos atendido en la Casa del Migrante, que se encuentran de paso, y también algunos grupos que ya llegan a la frontera Guatemala a México y no logran avanzar, entonces retornan a sus países. Pero el mayor número es aquello que sigue hacia el norte, dada la situación en la región norte de Centroamérica, debido al incremento de la pobreza extrema y de la violencia, que prácticamente esto se ha agravado con la pandemia. Según el registro de las autoridades, también hay menores que viajan con sus núcleos familiares, pero por distintas razones en el camino se separan. Otro dato que menciona la Casa del Migrante es que la mayoría de los migrantes que viajan sin compañía de los adultos oscilan entre las edades de 14 y 17 años que han atendido en dicha casa. Bueno, y es que esta es una realidad verdaderamente dramática y cada vez, ustedes no nos dejarán mentir, acá con Sandy Monroy, pasa en más ocasiones. Y esto viene derivado, Sandy, precisamente de la situación en la cual está la desesperación por la pobreza, por la falta de trabajo, por la falta de oportunidades, por querer la reunificación familiar en algunos casos, que se arriesgan literalmente a decir, si nos quedamos en Guatemala, de todas maneras, estos menores morirán de hambre, pues mejor que mueran en el intento tratando de llegar a lo que hemos definido ya por hace muchos tiempos, no como el sueño americano, sino que como la pesadilla americana. Exactamente, Julio. Mira, realmente la situación de migrar irregularmente cada vez es peor. Así es. Cada vez hay más peligros, cada vez hay más situaciones entonces que marcan entonces ese riesgo de migrar. Pero aparte de eso vemos que existe, o al menos se da a conocer más, la intención de menores de edad de ese viaje. ¿Por qué? Porque los padres pues quieren que en muchas ocasiones se puedan reencontrar. Exactamente. Así es. Puede ser uno de los factores, o incluso escapando de la violencia, Julio, porque imagínate, sí, es que un menor. Es otro factor. Exactamente. Sí, es otro factor. Un menor que está siendo amenazado por pandilleros, por ejemplo, o está intentando ser reclutado y no quiere, entonces sale huyendo de su país, y a corta edad también algunos por situaciones como esta se van, o porque la familia completa está siendo asediada por la delincuencia. Entonces son factores que hacen una obligación, te diría, la migración a pesar de estas situaciones de peligro que ya hemos visto. Así es, fuera de que en algunos casos es una situación muy aspiracional y algo hasta ya de costumbre, ¿verdad? Porque se van literalmente en muchos municipios, prácticamente todos los hombres desde edad muy temprana. Ahora se ha vuelto prácticamente también, no sé si una obligación decirlo o una opción, pero una opción de vida cuando representa peligro y muerte. Y esto lamentablemente por las condiciones sociales tan débiles, tan terribles, y
tan faltas de esperanza para nuestro pueblo guatemalteco. Cuando hablamos de la crisis humanitaria que hoy se vive con el tema de la migración, la crisis empieza aquí, empieza en los países del Triángulo Norte. Empieza porque cuando nace un niño no tiene la posibilidad de encontrar un buen sistema de salud que lo atienda preventivamente cuando nace y después obviamente también mientras va desarrollándose, un buen sistema educativo que lo pueda formar, y ni siquiera pues podemos decir que después va a haber una posibilidad real de incorporarse a un mundo laboral donde va a tener un salario digno y va a poder vivir también de una condición digna. Ante esa disyuntiva, entonces muchas personas dicen, bueno, con lo que te decía anteriormente, se mueren de hambre aquí o mejor en el intento y arriesgan a los menores. Y qué complicado, Julio, porque cuando hablamos de oportunidades, si bien en los adultos la falta de oportunidades es uno de los motivos también que los impulsa a migrar y arriesgarse en este viaje ilegal. En los jóvenes pasa lo mismo. Totalmente. Si no tienen la oportunidad de estudiar, porque no tienen las posibilidades económicas ni el acceso a la educación, pero tampoco tienes la oportunidad ni el acceso a un trabajo, ¿qué vas a hacer? Casi que se vuelve que ya no tienes la oportunidad de vivir. Claro. Es que de verdad tenemos que entender esto. Por eso cuando hablamos de los problemas sociales del Triángulo Norte y cuando hablábamos el otro día de la ayuda que pueden darnos países amigos, no necesitamos una ayuda que temporalmente le lleve ropa, le lleve víveres a la gente. Es decir, si se necesita, yo entiendo que sí, o medicinas, pero necesitamos ayuda que sea permanente en el tiempo, que venga a crear las condiciones de desarrollo social, educativo, médico y sobre todo laboral, la inversión. Pero ahí volvemos a la génesis de todo este gran problema. No encontramos seguridad y como no hay seguridad en nuestro país, la gente se va. Y esto sin hablar que muchos menores viajan hacia Estados Unidos sin compañía por otro tema que es perverso y es la trata de personas en el alquiler ese que hemos evidenciado acá en La Medida de entre 700 a $1,000 por llevarse a un menor cual si fuera ganga, exponiéndolo a morir literalmente. Tratándolos como mercancía, finalmente, Julio. Mira, cuando vemos entonces los números, que algunas estadísticas que se pueden dar a conocer, porque también el fenómeno de la migración es pues difícil de poder contabilizar, ¿no? Pero sí, hay estadísticas, ¿cierto? Y hay una estadística que muestra entonces departamentos que tienen mayor número o mayor incidencia para la migración. Y ves que la mayoría es el interior del país, pero vamos a que las oportunidades allá son más reducidas, Julio. En la capital tienes complicaciones, pero al menos hay una esperanza. En el interior del país la esperanza es nula, ¿no? Es complicado. Y por eso vamos a ver unos datos que también marcan ciertas cifras, marcan ciertos números que son importantes que todos conozcamos. ¿Sabe usted que en febrero alrededor de 9.500 menores de edad fueron detenidos por funcionarios estadounidenses? Y después de ese mes la cifra aumentó considerablemente. Tanto es así que imagínese usted, Sandy, a ver, de 9.000 en febrero, en marzo pasaron a casi 19,000 niños migrantes no acompañados que trataron de ingresar a territorio estadounidense, la cifra mensual más grande en la historia. En abril de este año la cifra tuvo una baja del 9%, fueron detenidos 17,171 niños no acompañados, pero es que esto ya se desbordó, se salió de control. Si estamos hablando que, imagínate el promedio entre 17,000 y 19,000, 18,000 niños o menores no acompañados que están viajando mensualmente, sí hablamos de una crisis, hablamos de una fragmentación social y hablamos de un problema mayúsculo que si no lo exponemos parece ser que a nadie le está importando o lo estamos tratando de invisibilizar dentro de las autoridades estatales, dentro de la sociedad misma, pero que se constituyen hoy por hoy en uno más de los graves problemas sociales de Guatemala. Efectivamente, Julio. Entonces, ¿qué hacer? Porque ya hemos expuesto entonces esta problemática, pero vemos que también no hay un avance en cuanto a buscar las soluciones. ¿Qué se puede hacer, Julio, para reducir el índice de menores que están migrando en el país? Porque es triste que si se dice que un niño es el futuro del país, que si un adolescente, un joven es el presente de Guatemala, se está yendo a esa capacidad, esa oportunidad para otros lugares y arriesgándose. En el mejor de los casos, si no es que regresan de una manera peor, de todas maneras, a no encontrar ninguna oportunidad. ¿Qué se puede hacer? Muchísimas cosas deben de hacerse, Sandy, pero habría que empezar por alguna de ellas. Número uno, tenemos que entender que en las áreas más pobres, y esto va a ser duro decirlo, pero así es, en las áreas más pobres, los municipios con menos oportunidad de desarrollo y de todo lo que estamos hablando, se suele tener más hijos. Hay una correlación bien directa entre pobreza y mayor cantidad de hijos. Eso nos deja ver, en primer
lugar un problema, el problema de la falta de información y la falta de educación sexual, la falta también de educación en cuanto a la planificación familiar. Y eso es responsabilidad no solo, por ejemplo, del Estado, no solo del Ministerio de Salud, de otras instituciones, sino que también es una responsabilidad hoy por hoy de las iglesias y de cualquier otra institución que pueda venir a cortar con esta cuestión. Pero por supuesto, Sandy, después de eso y de tratar de educar a las personas en ese sentido, no los hijos que Dios le dé, sino los que pueda mantener, si es que los puede mantener, tratar de llegar a esa madurez, pues bueno, empezar a cambiar y a trabajar en lo que es obligación del Estado, porque el artículo 2 lo dice, es decir, es que no se debería estar en las campañas políticas ni siquiera ofreciendo salud, educación, trabajo, porque eso es parte de las garantías que al menos en la Constitución, en letra negra y en letra muerta al día de hoy, son obligación cumplir por cada uno de los gobiernos. Ahora, ¿por qué no se cumple? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se canalizan las ayudas también para toda esta situación? ¿Por qué no se hace lo que hemos hablado tantas veces acá? Es decir, que vengan instituciones como el Crédito Hipotecario Nacional y que se otorguen a las cooperativas de mujeres, de campesinos, de jóvenes, lo que sea, pequeños créditos blancos de 5, 10, 15 mil, 20 mil quetzales para que puedan emprender, para que puedan tener una oportunidad de trabajo, porque es que si no los ayudamos en este momento de esa manera, jamás van a hacer algo y además atraer la inversión nacional y extranjera, pero eso requiere algo que se dice fácil, pero es muy, muy difícil, darle seguridad a Guatemala. Y mira, Julio, mientras entonces el país va pensando en cómo poder iniciar con todo este tipo de proyectos, Estados Unidos hace su parte. Y yo quisiera que tú nos dieras más datos sobre este tema, por favor. Con mucho gusto, Sandy, vamos a verlos en pantalla, a ver qué es lo que propone Estados Unidos. Y fíjate lo siguiente, Sandy, el gobierno estadounidense recibió críticas meses atrás por el hacinamiento de los menores en instalaciones de la patrulla fronteriza, y es correcto, porque es que los están tratando en jaulas, literalmente, cual si fueran animalitos, como perritos. Ha existido un avance en ese frente y se han trasladado a los niños a refugios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que son más adecuados para estadías más prolongadas de estos menores. Según los datos, Andy, del lunes de la patrulla fronteriza, tenían a 455 menores no acompañados bajo su custodia, una considerable baja a los más de 5.700 niños que tenían bajo custodia a fines del mes de marzo. Pero al final de cuentas el problema está allí, y te digo algo, no es problema de Estados Unidos, es problema nuestro. Por supuesto, Julio, aquí es donde debemos buscar entonces la solución y tratar de realizar ya proyectos que puedan entonces pues impulsar distintos programas en apoyo a las personas que pues tienen un perfil, te diría, para migrar, que tienen las condiciones que los obligan entonces a buscar oportunidades en otro país, ya que su país no le da las mismas. Es correcto, pues ya lo sabe usted, y con esto nos vamos despidiendo. Y tú lo perfilabas cuando iniciamos el tema de una manera muy correcta. Pues si no hay trabajo, te vas. Si hay violencia, te vas. Si no hay salud, si no hay educación, si no hay una condición digna para vivir en Guatemala, te vas. Hay que crear y trabajar en eso aquí en nuestro país. No hay otra solución. Esperemos que en algún momento eso por lo menos empiece, ¿no? Que empiece al menos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, pero regresando, ayer hablábamos de fiscalización a ONGs, ahora hablaremos de fiscalización a otro sector comercial en el país. Me parece muy bien. No cambie, solo recuerde algo. Nosotros somos a la medida. Actualmente se han presentado 24 denuncias al MP por el delito de defraudación aduanera contra varias maquilas. El monto defraudado es de 450.7 millones de quetzales durante el periodo del 2015 al 2020. En cuanto al número, sí, lamentablemente es un gran número de maquilas que están en investigación. Como les dimos a conocer, hay denuncias por 450 millones y debido a eso, creamos la Oficina de Control de Entes Exentos. Aquí vamos a hacer incluso un programa que va a empezar a llevar el control de que si importan 1000 yardas, cuántos pantalones deben de exportar o cuántas camisas deben de exportarse. Como les digo, hay bastantes casos, yo me recuerdo que son como 25 casos ya, donde el consumo de una camisa son 14 yardas o el consumo para un pantalón son 16 yardas. Evidentemente están dejando mercancías en el país sin pagar impuestos. Así que sí tenemos un
un problema con las maquilas y vamos a mejorar nuestros controles. Se estarán implementando varias herramientas electrónicas de vigilancia, una oficina de control de exentos y la oficina de auditoría posteriori para el control de maquilas. Que nunca falta alguien que se quiera pasar, como decimos en Guatemala, Sandy, de vivo. Y es que está bien, es decir, hay un régimen especial para poder ingresar a Guatemala con algún otro tipo de arancel, todas aquellas materias primas que le pertenecen a la industria de la maquila. Está bien, nadie se aparta de eso. Lo malo está cuando vienes y haces esto y declaras una cosa que va a ser más barata en el pago de los impuestos, en este caso rollos, por ejemplo, de poliéster, y resulta que viene el furgón lleno de tenis, que nada que ver con una maquila, porque ya vienen maquilados y ya vienen hechos. Entonces, esto lo que se llama es defraudación, señoras y señores, esto lo que se llama es delitos, querer pasarse de vivos y querer verle la cara al fisco de Guatemala. Y acuérdense de algo, estos son nuestros impuestos que los necesitamos para que ojalá pues también sean bien administrados y bien aplicados en todas las necesidades de este país. Pero qué mal, ¿no? Qué mal ejemplo. Lo que me llama la atención, Julio, es que entonces se tienen pocos controles en el tema de las maquilas. Ahí está. Porque si en este momento se anuncia mayor fiscalización y todo, quiere decir que no se tenía la fiscalización que... Absolutamente. Esto quiere decir lo siguiente, es orientado a lo que tú estás diciendo. Esta no es la primera vez que pasa. No. Que ahorita lo estén dando a conocer es una cosa. ¿Cuántas veces ha pasado? ¿Por cuánto tiempo esto pasa? No sé si diariamente, semanalmente, mensualmente. ¿Cuánto se ha evadido entonces impuestos de esta manera? Y ahora, ¿cómo se va a hacer para tratar de controlar? Porque seguramente si está pasando en este régimen de maquilas, no sé en qué otro tipo de mercaderías y mercancías podrá pasar algo similar. Exacto. Esto evidencia un poco control. Exactamente, Julio. Mira, qué bueno que se va a hacer, pero también... qué mal en el sentido de que no se tenía reforzado este punto. Entonces, ¿cuánto dinero se pudo haber perdido entonces por esta falta de controles? Es decir, una de cal y una de arena. Qué bien por la SAT que lo está dando a conocer. Muy bueno. Y que tome todas las medidas legales pertinentes para evasores literalmente de impuestos, como debe ser. Lo malo es que a pesar de que se está dando a conocer, quiere decir que el sistema es permeable. Y hay que ver por qué es permeable. Falta de protocolos, falta de un control específico, falta no sé qué, hasta de maquinarias que pudieran venir a ayudar para llevar este tipo de control. Falta de voluntad en alguna situación o simple y sencillamente también porque puede haber corrupción dentro de algunos trabajadores de la misma institución, que entonces habrá que investigar, que habrá que depurar y que habrá que ponerlos a disposición de los tribunales. Por supuesto. Julio, qué difícil, y yo quisiera tener tu punto de vista en el sentido que, por ejemplo, hemos visto que en otras ocasiones cuando una maquila pues está teniendo problemas, lo que hacen los dueños en algunos casos es huir y quedan los empleados entonces desamparados porque no les habían pagado, entonces se quedan como que ¿y ahora qué hago? ¿Podría darse una situación como esta con un plan como la fiscalización, que es bueno, pero que también entonces podría propiciar este tipo de seguramente, porque, a ver, ya es evidente que algunos, no todos, ¿verdad? Seguramente habrán maquileros muy buenos, muy responsables, seguramente que los hay, claro que sí. Pero, a ver, partamos de una base. En Guatemala el salario mínimo se diferencia en 3 categorías, ¿verdad? El salario no agrícola, el salario agrícola y el menor de todos ellos, que es el salario de maquila y exportadoras. Entonces, quiere decir que ya desde aquí, quienes trabajan en ese rubro empiezan mal porque son los que menos ganan por ley en cuanto a ese salario mínimo que se constituye en salario máximo. Ya hemos hablado de eso. Ahora, aparte de eso, como tú bien dices, cuando hay algún tipo de problema en lo financiero, en las maquilas, que suele pasar por una mala administración, evidentemente, entonces cierran las cosas, se las llevan en la noche, en un fin de semana, y cuando van a los trabajadores de maquila a ver su trabajo ya no está, pero deja su trabajo, ya no están las prestaciones, ya no están los salarios, ya no están lo que les corresponde. Evidentemente sí va a poder de alguna manera afectar en ese sentido, porque aquí hay gente, evidentemente, malos empresarios dedicados a esto y que hacen este tipo de estafas que se están beneficiando de una manera muy fuerte y que ahora van a ver mermadas esas ganancias irregulares que tienen. Y mira, Julio, sin duda alguna es uno de los riesgos que se pueden tener también entonces con este plan de fiscalización. Claro que sí, Sandy. Pero es necesario poder fiscalizar. Es decir, quienes no quieran cumplir, quienes no sean responsables, pues que se vayan. Por eso porque van a seguir evadiendo, van a seguir entonces dando malas... orden, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces es necesario que se pueda entonces enviar un mensaje claro a todo el sector de que se necesita actuar
conforme a la ley, ¿no? Conforme a la ley. Ya lo decíamos en otro tema esta misma semana, reductores de velocidad, si es de 2016 es una ley, ojalá se cumpliera esa ley sin prórrogas. Aquí con el tema de los aranceles, de los impuestos y de la forma de importar, de exportar, pues que se cumpla también la ley. Veamos unos datos. Por supuesto. Ahí usted los va a encontrar en pantalla y vean lo siguiente, por favor. Dentro de los de las situaciones que pasaron, fueron 3 casos señalados por la SAT donde se declaraba tener en los contenedores rollos de poliéster, pero en realidad, fíjense ustedes, lo que contenía es miles de tenis y etiquetas de diferentes marcas. En el primer caso, el monto defraudado era equivalente a 689,000 quetzales. El segundo caso, una defraudación de 516,000 quetzales. Y el tercero, un caso de defraudación de 649,000 quetzales. Y si hay primero, segundo y tercer caso, tenga usted por seguro que habrá cuarto, quinto, sexto, 20º, 100º caso y vaya usted a saber cuántos más hay de esos y cuántos hubo anteriormente. Exactamente, Julio. Mira, ya que se está tratando este punto de fiscalización, sería también oportuno que se pueda ver las condiciones, ¿no? También de estos sectores para verificar que cumplan también con las garantías de los trabajadores en este sector. Aprovechando entonces esas supervisiones, esas fiscalizaciones, no solamente tiene que preocupar el tema de la recaudación, que es importante, sino porque que la ayuda. condición laboral. También, entonces aquí, ojo, Ministerio de Trabajo debería estar unificándose o trabajando en conjunto con la SAT para poder hacer entonces de esta forma interinstitucional pues las supervisiones correspondientes para poder entonces revisar la situación que se encuentra desde el pago y cumplimiento entonces de las condiciones o de los impuestos en este caso y las condiciones laborales. Condiciones laborales, que también es oportuno, ¿no? Y el pago de prestaciones y todo lo que corresponde, porque vaya que si no, hay muchos casos en los cuales se ha evidenciado un abuso por parte de ciertas maquilas hacia sus trabajadores. Y esto es otra cosa también lamentable y hay que decirlo. Ahora, está bien que hayan maquilas, ¿sabes por qué? Porque la maquila, entre otras cosas, trae industria, trae trabajo, trae desarrollo. Por supuesto. Ahora, sí hay que mejorar muchas cosas, no solo los controles de la SAT, los controles laborales también, sino que también la calidad de las cosas. Y créanme ustedes algo, la calidad de lo que se hace en las maquilas de Guatemala es extraordinariamente buena. Luego se lo llevan a otro país, puede ser Estados Unidos generalmente, donde solo le agregan a esa camisa, a ese jeans, la marca reconocida, pero la etiqueta que dice Made in Guatemala ya no lo regresan con un valor en dólares, ¿verdad? Entonces, lo que aquí se hace realmente es bueno. ¿No sería bueno entonces, aprovechando eso, el desarrollar de mejor manera, y esto ya en una situación público-privada, las maquilas con marcas guatemaltecas que puedan no solo venir y satisfacer el mercado nacional, sino que tener la calidad suficiente, que ya la tienen, pero con marcas guatemaltecas para el mercado internacional y no estar dependiendo de esas marcas transnacionales? Por supuesto, te digo, ya que se está tratando este tema, hay muchos puntos que se tienen que revisar para poder entonces fortalecer este sector, que si bien es muy importante dentro de nuestra economía, también lo sería aún más si vemos entonces y vamos corrigiendo esas debilidades que se pueden tener. Correcto, correcto. Y otra cosa, que parece no tener relación directa, pero sí la tiene, el tema del salario mínimo. Yo creo que ya tiene que haber una discusión real de esto, es decir, salario mínimo es una burla, más bien termina siendo una condena aquí para el trabajador guatemalteco, casi, que en estas condiciones pues sería hasta mejor que no existiera ese tal salario mínimo y que se compitiera por un mejor salario para mejores trabajadores y para más gente que pueda hacerlo, pero eso habrá que verlo. Mientras tanto, la SAT pues a tener más controles y ahora ya lo saben, ya hay gente que sabe defraudar de esta manera, pendientes en todo esto que tenga que ver con el mundo de la maquila, ¿no? Así es, Julio. Así que con esto vamos a ir a una pausa. Regresamos enseguida. Por favor, usted siga con nosotros. No cambie, sabe que somos a la medida. Con el propósito de apoyar a los adultos mayores de 70 años que no cuentan con acceso a Internet o dispositivos digitales para poder registrarse en el Programa Nacional de Vacunación, algunas municipalidades han instalado puestos de registro móviles para que las personas que lo requieran puedan inscribirse y esperar que el Ministerio de Salud Pública les indique a qué centro de vacunación deben acudir.
Es el caso de la aldea El Pepinal, ubicada en el municipio de Amatitlán, en donde fue habilitada la escuela de la localidad para que los adultos mayores fueran a inscribirse. Ya que el área rural tiene un poco acceso a la tecnología, la municipalidad implementa estos kioscos. Ahorita estamos ubicados en El Pepinal y le estamos dando un fortalecimiento para que todas las personas de la tercera edad logren tener el acceso a la vacunación por esa inscripción que se está dando. Aunque fue poca la población que asistió a registrarse, los adultos mayores se mostraron satisfechos con el apoyo que se les proporcionó. Sí, pues ustedes saben perfectamente que la vacuna es obra de necesidad por la razón de que tenemos que arreglar cualquier trámite, cualquier necesidad que tenemos, es algo que nos sirve para identificarnos como personas que colaboradoras de nuestras necesidades de nuestro pueblo. Muy bien. A ver, es importante iniciar este análisis, Sandy, inteligentes de la siguiente manera. Guatemala es un país de contrastes. Fíjense ustedes, hay más dispositivos celulares que habitantes en nuestro país, porque hay personas que tienen 2, 3 y no sé si tendrán más. Pero a pesar de eso, en las áreas rurales esta situación se complica, porque si no hay dinero para sobrevivir, para comer, porque no hay trabajo, porque no hay desarrollo, porque no hay oportunidad, por supuesto que no hay dinero para tener esa conexión de Wi-Fi o tener ese acceso a la red y registrarse de esta forma. Si ya inscribirse para los adultos mayores de 70 años en el área metropolitana resultó complicado, ¿cuánto más complicado no es en las áreas rurales? Por supuesto, Julio. Mira, yo creo que en este momento, tratando el punto de que no se tiene entonces el acceso para poder registrarse. Así es. También he visto que algunas municipalidades han puesto puestos de control. Correcto, muy puestos bueno. de registro muy en bueno. este caso, pero también se tiene que llegar para hacer el registro. Es que ahí está el otro problema. Entonces, podría abarcarse un plan en donde se visiten a las comunidades para poder entonces hacer el registro en las viviendas, poder entonces también ayudar a estas personas que, imagínate, cuando un adulto mayor tiene un familiar que le puede ayudar, bueno, se puede hacer y aún así hay algunos que ni siquiera se han registrado teniendo esa ayuda o esa posibilidad. Pero ¿qué pasa con los adultos mayores que no tienen a nadie? Ahí está el problema. Hay adultos mayores que, digamos, están fuertes, están enteros, están vigorosos, pero hay adultos mayores que padecen enfermedades, probablemente que estén postrados en cama. Y acá, cuando preparábamos el programa de hoy a la medida, junto pues a todo nuestro equipo que permite hacerlo, y lo hablábamos contigo, lo hablábamos con Andrés Estrada, veíamos que precisamente por ahí viene la situación. Creo que en el interior de la República el éxito va a estar en eso, la visita casa a casa, al tocar y decir, tiene aquí un adulto mayor de 70 años, y bueno, y aprovechar de una vez para inscribir a todos, para no estar pasando 2, 3, 4 veces, ¿no? Hacer casi que una especie de censo. Va lenta la vacunación, pero a como vamos, si no hacemos algo tan arcaico como esto, no vamos a avanzar. Y de una vez, fíjate ahí, dar la información. Yo no me quiero vacunar, ¿por qué? Porque tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que la vacuna me mate. No, mire, entonces ya se le aclara a la persona para que en su libre albedrío tome esa decisión y vea las ventajas de la vacunación como tal. Y en todo caso, de una vez si estás yendo ahí, pues lo vacunas porque es que también para no estar perdiendo tiempo, si pudiéramos hacer una organización de esa forma, sería mucho más efectivo. Exacto, Julio, podríamos dar ese acceso entonces a la vacunación a todos los adultos mayores, porque faltan muchos que no se han registrado y muchos que todavía no se han vacunado, no les ha tocado el turno. Pero mira, yo quisiera de verdad ver más activas a las municipalidades. Sí, es cierto. Porque no todas tienen ese puesto de registro que lo han ubicado en ciertos lugares para que la gente llegue, que es una muy buena opción, pero falta entonces esa visita casa a casa, en los lugares entonces donde ya se conoce. En un pueblo todo el mundo sabe cuántos son o pueden dar incluso información, entonces realmente tienen un poco más fácil ese acceso comparado que si el gobierno central lo hace, porque pues va a ser más desconocido. Y hay que tomar otras acciones, y aquí estoy de acuerdo, las municipalidades y las gobernaciones también que se involucren en esto. Fíjate, Sandri, se podría hacer que entonces con la información y la colaboración se informe, mire, el próximo lunes vamos a llegar a, qué sé yo, a San Martín Chileverde para hacer la inscripción de los adultos mayores de 70 años y que se llegue en un busito o que se mande un bus de la municipalidad, de alguien que se pueda donar, alquilar, qué sé yo, para que se mande a traer, pues, si es necesario también a estas personas. Alternativas hay, o llegar, como estamos diciendo, casa por casa y hacerlo. La cosa es hacerlo, tener la voluntad política de empezar a funcionar en pro de la población guatemalteca y en beneficio sobre todo de este sector que se complica
en la información para ellos y se complica muchas veces en las condiciones hasta de movilidad para que puedan llegar. Falta también, Julio, una campaña de información. Por supuesto, porque totalmente. hay muchas dudas, de hecho. Hay Vaya, muchas si no... personas que no se quieren vacunar porque piensan que, bueno, se van a morir, les va a pasar tantas cosas, que las reacciones, que eso y lo otro. Y que, bueno, dice, mejor me espero a que pase la pandemia. Y no entienden que realmente si no nos vacunamos, pues vamos a tener que vivir de esa forma, encerrados, aislados, con mascarilla. Por siempre. Porque el riesgo va a ser alto, ¿no? Dudas razonables, entre otras Por cosas. supuesto. Yo sé que parecen a veces risibles. No, ¿cómo se va a morir con la vacuna? Bueno, es que han pasado también reacciones en otros países con la vacuna. Pero sí informarles que estas vacunas están diseñadas de tal manera que la idea es inmunizar a la población, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, definitivamente ha faltado una campaña de sensibilización. Y aquí podrían utilizar, fíjate, hasta de una manera gratuita otros medios. Dime tú si en los pueblos, en las comunidades, no funcionan las radios comunitarias. Por supuesto. Bueno, y entonces, ¿por qué no se van, se acercan y que se pasen los anuncios las veces que sea necesaria como una colaboración? Porque esta es una colaboración para el pueblo de Guatemala. Y mira, Julio, hay otra situación también. Por ejemplo, hay en algunos departamentos que han iniciado el proceso de vacunación en donde a los adultos mayores les ha tocado que esperar varias horas. No, y te digo algo, fíjate que ni siquiera en el interior de la República. A ver, hace 2 días tuve la oportunidad de conocer a una persona maravillosa, un adulto de más de 70 años, que me habló de la historia de la radiodifusión aquí en Guatemala, en una radio histórica de más de 72 años de funcionamiento. Y me dijo, mire, lo atendí hoy porque ayer me fui a vacunar contra el COVID, mi primera dosis. ¡Hala, qué bueno! Le dije, ¿y cuánto se tardó? Mire, ponerme la vacuna se tardaron nada, cuestión de segundos, pero tuve que hacer más de 4 horas de cola aquí en Guatemala, en los centros metropolitanos. Y no entiendo por qué, me dice, porque cuando llegan a ponerle la vacuna a usted lo despachan rapidito, es una cosa rápida. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? No hay buena organización. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque sí, este reporte se ha dado en varios departamentos. ¿Verdad? No en todos está pasando, porque por ejemplo he tenido el seguimiento de lo que está sucediendo en Jutiapa. ¿Y ahí cómo funciona? Y más rápido. Qué bueno. 45 minutos, 1 hora. Me han contado que se han hecho en la espera para la vacuna, entonces para esperar el turno de la vacunación. Entonces vemos que va más rápido. Pero sí, en Quetzaltenango, por ejemplo, hay reportes donde se tienen exactamente entre 4 a 6 horas de espera. O sea que es un caos. Vamos con datos, ¿te parece? Veámoslos, por favor, allí en pantalla. Escuche usted, por favor. La vacunación para las personas mayores de 70 años se ha convertido en un proceso más complicado de lo que se esperaba. De hecho, ni siquiera el registro se logró hacer de buena manera acá. Para el área metropolitana se ha permitido el llegar aún sin fecha o sin cita previa para poder acelerar, entre comillas, acelerar este proceso. Si los retos en el área urbana, Sandy, son grandes y los desafíos son complicados, imagínate, el área rural en general va a maximizar aún más todas y cada una de esas dificultades. El apoyo de gobernaciones departamentales, el apoyo de municipalidades, el apoyo de ONGs, el apoyo de iglesias, de cualquier asociación o grupo de ciudadanos organizados va a ser importante para que los procesos puedan llevarse a cabo de la mejor manera y de la forma más rápida posible, porque algo sí es evidente, el Ministerio de Salud no se da abasto, es decir, aquí venimos a desnudar no solo la situación de una pandemia que ha agarrado literalmente y ha tomado a todos y cada uno de los países del mundo de sorpresa y fue una situación terrible, pero también aquí venimos a desnudar la realidad del sistema de salud guatemalteco, que no se da abasto y que no cubre la totalidad de los 340 municipios del país. Julio, sin duda alguna es importante entonces seguir haciendo el llamado para el registro de personas mayores de 70 años. Así es. Que se les pueda acompañar también para llevarlos a los centros de vacunación y que puedan entonces tener esa inmunización. Es muy importante porque también se da el otro caso que familiares no quieren hacerlo porque temen entonces por la salud y por la vida de su ser querido. Y es exactamente, es comprensible. Y si ellos entonces no quieren, ¿cómo lo van a llevar? Porque a veces ellos no pueden ir solitos. Entonces, sí es un punto que se tiene que ir fortaleciendo, dar más información, seguir haciendo el llamado y trabajar en conjunto las municipalidades, las gobernaciones departamentales y apoyar así al Ministerio de Salud, que sabemos que tiene un trabajo bastante arduo también en este proceso. Un último punto muy rápidamente antes de ir a la pausa. Si usted es una de aquellas personas altruistas y que siempre trata de ayudar al prójimo, ayude también. Si conoce y tiene de vecino, enfrente, a la par, atrás, a una de estas personas mayores y sabe que nadie le va a ayudar, apóyele usted. Va a colaborar en mucho. Vamos a la pausa. Vamos
Vamos a la pausa, regresamos con otras noticias. Por favor, acompáñenos. Así es, somos a la medida. Muchas gracias por continuar con nosotros. El diputado Álvaro Arzú presentó una denuncia penal por los daños ocasionados al patrimonio nacional y propiedad privada durante la manifestación del sábado pasado. Por los disturbios que se llevaron a cabo en la manifestación del sábado 8 de mayo, específicamente por los destrozos que se cometieron en contra de propiedad privada, pero también en contra del patrimonio cultural de la nación, como todos pudimos ver en las fotografías y en los videos, que estas personas destruyeron varios monumentos en el recorrido de la Avenida de la Reforma, como también lo hicieron en la Sexta Avenida de la Zona 1, donde también atacaron comercios privados, y creemos que esto ya debe de parar. Esto no es la forma de manifestarse. Todo guatemalteco tiene derecho a manifestarse pacíficamente, pero ningún guatemalteco tiene el derecho de destruir propiedad privada, ni propiedad del Estado, ni patrimonio cultural. Y creemos que esta denuncia puede marcar un antes y después en este tipo de acciones, y le hago una invitación a toda la ciudadanía que se vea afectada tanto en sus negocios o en su propiedad privada por este tipo de actos, para que interponga las denuncias, que no tengan miedo, y que tenemos que llevar a estas personas que actúan al margen de la ley y que se comportan como delincuentes a la justicia. Y a esto tiene que parar. También el patrimonio cultural, que es de todos los guatemaltecos, tenemos que cuidarlo, protegerlo, respetarlo, y no podemos seguir aceptando que estos tipos de vandalismo y de acciones criminales se sigan llevando a cabo en nuestro país. ¿Por qué delitos se presentan? Bueno, son varios. Uno es destrucción a la propiedad privada, otro es destrucción al patrimonio cultural, y hay otro delito que incluimos, que es el hecho de que utilizaron capuchas. El presidente del Congreso de la República se refirió a la aprobación de la ley de zonas francas en Guatemala, y también hizo una alusión y una referencia al cambio de normativa para controlar y poder fiscalizar las organizaciones no gubernamentales. El parlamentario catalogó como positiva la reciente aprobación de las reformas a la ley de zonas francas, las cuales amplían la cantidad de actividades económicas que podrán tener beneficios aduaneros. Señaló que con la normativa se generarán más de 30.000 empleos. En la aprobación de las leyes realmente importantes, las reformas necesarias para poder contribuir a la reactivación económica. Quizá hoy se ve como un decreto más, quizá hoy no se logra dimensionar el impacto que causa lo que se ha aprobado. Sin embargo, por ejemplo, la aprobación de la ley antitrámites de la semana pasada es importante para la calificación como país que tenemos a nivel internacional, que nos posiciona en un espacio privilegiado ante la comunidad internacional, en el sentido de que somos un país con índices de crecimiento económico. Sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad que rechaza los amparos presentados en contra de la ley que permite la fiscalización de las organizaciones no gubernamentales, indicó: aquí en nuestro país deben de existir reglas claras. En nuestro país nadie está por encima de la ley. Si quieren traer millones y millones de dólares, queremos saber para dónde van esos recursos. Porque resulta que hay ONGs, por ejemplo, hay una asociación ahí que capta dinero del extranjero, aparentemente para ayudar a las personas positivas con VIH. Pero lamentablemente ese dinero no lo usan para apoyar a las personas con VIH, lo usan para pagar manifestaciones en la Plaza Central, para venir a organizar manifestaciones a frente del Congreso, para poder polarizar a la población. Hoy vamos a ver quiénes traen esos recursos y para qué han sido utilizados. Y así muchas organizaciones que bajo el tema de la promoción de la justicia se benefician, y realmente esos recursos son utilizados para operar clandestinamente. Diputados del Congreso de la República también se pronunciaron sobre la resolución definitiva de la Corte de Constitucionalidad que da luz verde a la fiscalización de las ONG.
Una excelente noticia, yo creo que se respeta el Estado de Derecho. El Congreso como tal y los diputados tienen derecho a presentar iniciativas de ley y a resolverlas también su aprobación. Y se había aprobado esa ley desde la legislatura anterior. La Corte de Constitucionalidad anterior había aceptado un amparo que se había propuesto para detener esa ley, y esta nueva Corte pues ya ratifica el hecho de que ese amparo es denegado. Eso es bueno para el país. Hay que fiscalizar a todas las ONGs, independientemente cuál sea, y sobre todo para aquellas que están haciendo mal uso de recursos que vienen principalmente del exterior y que lo utilizan para crear conflictos acá en Guatemala. Yo creo que eso es bueno. No debemos de limitar la fiscalización, la transparencia de los recursos de estas instituciones, y yo creo que va a ser algo positivo para Guatemala. Hace una discusión bien grande en el Congreso, creo que pasamos desde el año pasado viendo ese tema. Yo siempre he dicho, no son malas, las organizaciones son buenas, pero cuando son lucrativas o cuando son beneficios para una persona y no apoyar a los demás, creo que es cuando entramos en debate, y creo pues que al final de todo deben de fiscalizarse. Recordemos que son fondos públicos y a veces fondos internacionales también, que deben ser fiscalizados, y que estas organizaciones deben mostrar a dónde van las ayudas y en qué lo gastan y cuántos son los montos que utilizan anualmente. La verdad que estoy muy complacido por la resolución de la Corte de Constitucionalidad en que entre en vigencia lo antes posible la ley que aprobamos de las reformas a la ley de ONGs, con el afán de poder fiscalizar y poder determinar la procedencia de los fondos, y de esta manera pues saber los fines que pueden ir teniendo en pro de ayudar o perjudicar a las instituciones que reciben estos fondos. ¿Sabe usted que ahora los ciudadanos guatemaltecos podremos denunciar los actos de corrupción desde nuestro teléfono? Bueno, vea los detalles en la siguiente nota. Denuncia Ciudadana es la aplicación que habilitó la Contraloría General de Cuentas para que a través de cualquier teléfono inteligente se pueda denunciar actos de corrupción en administración pública. La Contraloría General de Cuentas está implementando esta aplicación móvil, esta app para teléfonos inteligentes que se llama Denuncia Ciudadana. Y esto se está realizando en el marco del año 2021, año de la ética y probidad, declarado así por el doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas. El fortalecimiento para la auditoría social es parte del memorando de entendimiento firmado entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y también la Contraloría General de Cuentas. Esto se realizó en marzo pasado y se aplica bajo el criterio de promover una cultura de ética, probidad y también de transparencia en la administración pública. Los ciudadanos también pueden enviar documentos, fotografías y videos para respaldar los señalamientos y que sean investigados por la Contraloría General de Cuentas. Esta aplicación se ha realizado con el fin de facilitar a los ciudadanos la manera de denunciar posibles actos de corrupción. Los ciudadanos con acceso a un teléfono inteligente con conexión a Internet la pueden descargar de forma gratuita en la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil. Los pasos para hacer una denuncia son muy sencillos y además para quien lo necesite se cuenta también con una guía e instrucciones específicas, la cual está disponible en nuestras redes sociales institucionales. Finalizamos este programa. Gracias por su sintonía. Hasta mañana. Chao.